Vamos, no esperes más. Ponte tus auriculares ahora mismo y prepárate para lo que viene. Es momento de sumergirte por completo. Disfruta el viaje. Observaba con aburrimiento cómo otra gota de sudor recorría mi frente y caía con un pequeño chasquido sobre el fusil. Era la primera vez que sostenía un arma y no había anticipado lo pesada que sería. Miré a mi colega, que bajo el abrasador sol del mediodía se aplicaba desesperadamente bloqueador solar sobre su pálida piel inglesa. Bajé la vista y examiné el suelo de la selva, bajo el denso dosel de la jungla, fijando la mirada en el enorme pedazo de carne de elefante que habíamos colocado como cebo. Llevábamos horas sentados en aquel artilugio, esperando. Creo que se llama Tristan, aunque por su tamaño bien podría haber sido una pequeña torre de vigilancia. Por si no lo sabes, un Tristan es una plataforma que los cazadores sujetan a los árboles para tener un punto de observación elevado sobre su terreno de caza. El que estábamos usando consistía en una plataforma rectangular bastante grande, con barandales metálicos alrededor de los bordes. ¿Cómo lograron esos brutos instalar esta cosa tan alto? Es un misterio para mí. «Malditos mosquitos», murmuró el doctor Fernsby, mi jefe, aplastando uno con la palma de su mano. Ya sabía que no estaba hecho para este ambiente. Fernsby era veterinario en Oxford. Se especializaba en el tratamiento de animales exóticos, en particular reptiles y aves. Aunque pronto me di cuenta de que esa especialización provenía estrictamente de la comodidad de un laboratorio o una clínica, y no del trabajo de campo. En ese entonces yo tenía 25 años, era estudiante de posgrado y llevaba algunos meses trabajando medio tiempo como asistente de investigación del Dr. Fernsby antes de que me pidiera acompañarlo en esta expedición. Incluso antes de conocerlo personalmente en enero, ya estaba familiarizado con su trabajo. Era un veterinario talentoso y un consultor experto para varios zoológicos y reservas de vida silvestre en todo el mundo. No me sorprendió enterarme de que nuestro empleador insistiera en que Fernsby se uniera al proyecto. El doctor era el mejor en lo que hacía. De pronto, una serie de golpes metálicos secos y estruendosos me hicieron voltear rápidamente hacia el enorme contenedor asegurado en la parte trasera del camión de plataforma que había llegado con nosotros. La caja comenzó a sacudirse, agitándose violentamente de un lado a otro con cada golpe, como si algo dentro intentara escapar. Lo único que la mantenía en su lugar eran dos juegos de correas amarillas de trinquete que parecían aflojarse apenas con cada embestida. El hecho de que el contenedor no hubiera caído durante el peligroso trayecto hasta allí ya era un milagro en sí mismo. Entonces, dos hombres vestidos con camisetas sin mangas de camuflaje y pantalones cargo salieron rápidamente del vehículo y se dirigieron hacia el contenedor que seguía sacudiéndose. Cada uno llevaba algo largo y negro en las manos, aunque por la distancia era difícil distinguir de qué se trataba. ¿Qué crees que tienen ahí dentro? ¿A King Kong?, le pregunté al doctor Fernsby, intentando romper el silencio. En las últimas 3 horas apenas habíamos intercambiado palabra. «¿Eh?», respondió confundido, girando la cabeza hacia mí. Parecía como si lo hubiera sacado de algún tipo de trance. «Ahí dentro, en el contenedor», aclaré, señalando hacia el camión. «Ah», dijo, «no lo sé». Miré hacia el otro hombre que compartía el Tristan con nosotros.
un cazador de grandes presas de Sudáfrica llamado Arno. No sabía mucho sobre él, salvo que tenía la reputación de cazar con frecuencia grandes mamíferos en peligro, como elefantes, jirafas, rinocerontes e incluso leones en algunas ocasiones. Todo por deporte. Desde el momento en que conocí a Arno, pude notar que al Dr. Fernsby no le agradaba, y a mí tampoco. Arno permanecía completamente inmóvil, mirando a través de la mira de su rifle, impasible ante el calor extremo y la plaga de insectos. Me preguntaba de quién había sido la brillante idea de emparejar a un par de veterinarios con un cazador de trofeos. Entonces, un fuerte zumbido, como el de un motor, comenzó a hacerse cada vez más fuerte. Intuí que pronto obtendría la respuesta a mi pregunta. Volví a mirar a los dos hombres con camisetas de camuflaje debajo de nosotros. Ya habían subido a la parte trasera del camión. Cada uno abrió una serie de compuertas del contenedor e introdujo el objeto negro por una de las rendijas. Un coro de fuertes chasquidos salió del interior, acompañado de rápidos destellos de luz azul. Por un momento, los golpes desde dentro se volvieron más violentos que nunca, casi derribando a uno de los hombres. Pero a medida que los chasquidos continuaban, el contenedor fue calmándose poco a poco. Los golpes cesaron y la selva recuperó nuevamente la calma. El zumbido del motor que se aproximaba también se detuvo y se escuchó el sonido de una puerta de coche abriéndose y cerrándose allá abajo. Desde el principio había sido evidente que estos tipos no tenían nada que ver con ningún grupo de preservación de vida silvestre, como habían afirmado cuando se contactaron con nosotros. Cuando hombres enmascarados armados con rifles de asalto nos recibieron en la pista de aterrizaje, apenas bajamos del avión, supe que el Dr. Fernsby había cometido un grave error al venir aquí. Sin embargo, seguía siendo un hecho que no nos habían lastimado ni tratado mal. Al menos no todavía. De hecho, habían sido bastante atentos. Estos hombres eran sorprendentemente educados y correctos, pese a su apariencia intimidante. La plataforma empezó a sacudirse cuando alguien comenzó a subir rápidamente por la endeble escalera de cuerda. Miré hacia abajo y vi una figura ascendiendo con agilidad. «Perdonen la espera, caballeros», jadeó el hombre al llegar a lo alto de la escalera. Extendió la mano y se presentó como el señor Adebayo, nuestro empleador. Era un hombre africano, alto y apuesto, que a pesar del sofocante calor de la jungla, vestía un traje blanco de 3 piezas, claramente de diseñador. Me complace ver que mis hombres pudieron transportarlos hasta aquí sin problemas. Espero que hayan tenido un viaje agradable, dijo el excéntrico hombre con una sonrisa. Miré hacia el destartalado Humvee en el que habíamos llegado y solté una risita sarcástica. La mirada del señor Adebayo se dirigió hacia Arno, en específico a su rifle. Arno lo notó. «No se preocupe, Carfentanilo», dijo Arno en un marcado acento sudafricano con tono tranquilizador. Confundido, Adebayo levantó las cejas. «Un tranquilizante», añadió Arno, sacando un dardo cilíndrico lleno de un líquido transparente de su chaleco y mostrándolo. «Bien», respondió Adebayo. «¿Y esas?», señaló hacia el cinturón de municiones que Arno llevaba cruzado sobre el hombro. Estaba repleto de todo tipo de balas, desde bajo calibre hasta alto y todo lo intermedio. «Plan B», dijo Arno. Adebayo entonces señaló mi rifle con la barbilla. «¿Y él?», preguntó. «También tranquilizante, señor», respondió Arno. «Se lo di esta mañana».
Satisfecho con la respuesta, Adebayo retrocedió un paso y sonrió. No puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es traerlo con vida, caballeros. Sin daños. Por eso están ustedes dos aquí, dijo, señalando al doctor Fernsby y a mí. Si algo llega a salir mal, confío en que su experiencia en este campo será útil, doctor. El rostro de Fernsby se tensó en un gesto sombrío y confundido. ¿Y exactamente qué se supone que debemos atrapar aquí? ¿Leones? ¿Pie grande? Adebayo soltó una risa. Oh, no podría hacerle justicia describiéndolo, doctor. Tendrá que verlo con sus propios ojos. Además, no quisiera arruinarles la diversión. De otro modo, quizá no se atreverían a pasar la noche, dijo con una sonrisa astuta. ¿No cree que es importante que sepamos qué estamos buscando?, cuestionó Arno, con un matiz de irritación en la voz. Se notaba que no era hombre de juegos. Oh, créanme, lo sabrán en cuanto lo vean, replicó de nuevo Adebayo de manera ambigua. Dio un paso al frente y continuó. Ganado encontrado mutilado, una aldea en ruinas y 4 personas reportadas como desaparecidas. Les aseguro que esto no es una criatura de nuestro mundo. Intercambié una mirada preocupada con el doctor Fernsby. Sin necesidad de palabras, pude leer en su rostro un solo pensamiento. Este tipo está loco. Bien, ¿alguna otra pregunta?, preguntó Adebayo. Una vez más, un fuerte golpe metálico resonó en el aire y se propagó por toda la selva. Podía escuchar a los hombres con camisetas de camuflaje gritarse entre sí. ¿Qué hay en esa jaula?, pregunté, señalando el contenedor en el camión. Llámalo Plan B, sonrió Adebayo, guiñándole un ojo a Arno antes de darse la vuelta y dirigirse hacia la escalera. Pronto caerá la noche. Espero que todo se revele más temprano que tarde. Y con eso, el señor Adebayo descendió la escalera, subió a su jeep y se alejó entre la espesa vegetación hasta que solo se escuchó el zumbido del motor. Poco después, también se desvaneció. Los tres nos miramos, perplejos, aunque sin decir una palabra. Arno retomó su posición y volvió a escanear la selva en busca de movimiento. Mientras me sigan pagando, suspiró. Con el paso del tiempo, las sombras se alargaron y un hermoso tono anaranjado tiñó el cielo del atardecer. Sin embargo, no había señales del animal que estábamos esperando. El pedazo de carne de elefante que habíamos colocado hacía horas empezaba a descomponerse y un hedor nauseabundo impregnaba la selva. Hasta donde podía ver, Arno no se había movido ni un centímetro en las últimas horas. Casi me costaba creer que fuera humano. Miré hacia los 2 hombres junto al camión. Habían montado un par de hamacas en las que se quedaron dormidos hacía ya una hora. Incluso la jungla parecía aquietarse. Menos aves cantaban, y de la jaula no se escuchaba nada desde hacía una eternidad. Mientras me sentaba bajo el sol poniente, disfrutando de la serenidad de la selva a nuestro alrededor, un débil sonido de rasguños se escuchó justo detrás de mí. Intrigado, giré la cabeza y alcancé a captar una sombra fugaz moviéndose por el rabillo del ojo. Revisé las ramas cercanas de los árboles aledaños, pero no vi nada. Entonces, la sombra volvió a aparecer. Esta vez detrás de una rama de un árbol a no más de 15 metros de distancia. Antes de que pudiera observar mejor, volvió a desaparecer. Algo se desplazaba por el dosel del bosque a velocidades increíbles.
Un poco alarmado, me levanté y caminé hacia la parte trasera del tree stand para tratar de tener mejor vista. Ni Fernsby ni Arno parecieron preocuparse lo suficiente por mi agitación. La sombra se movió de nuevo, saltando de una rama a otra, y desapareció otra vez. Esta vez estaba aún más cerca. La tenue luz del atardecer hacía difícil distinguir detalles entre la penumbra de la selva. De pronto, un chillido agudo llenó mis oídos cuando vi a la sombra lanzarse desde detrás de un árbol y posarse sobre una rama a pocos metros de distancia. Fernsby, ahora sí, se dio vuelta alarmado por el estridente ruido. La criatura gruñó, y entre la oscuridad de la selva apenas pude distinguir sus facciones. Allí estaba, encaramada en una gruesa rama, sosteniendo algo entre sus brazos, devorando algo. El animal tenía una forma vagamente humanoide y estaba cubierto de un pelaje negro y brillante. Dos destellos luminosos reflejaban desde sus grandes ojos. Me acerqué lentamente a la barandilla metálica al borde de la plataforma para ver mejor. Otra sombra apareció en el árbol a mi derecha, luego otra a mi izquierda. Y otra más. Los animales se desplazaban rápidamente por el dosel y se acercaban a nuestro tree stand. Sentí una ráfaga de aire caliente rozar la nuca y de inmediato me giré para encontrarme con un gran rostro oscuro, de dientes descubiertos en una sonrisa, mirándome fijamente. Me avergüenza admitir que la visión me sobresaltó tanto que casi pierdo el equilibrio y caigo por encima de las barandillas. De cerca, no cabía duda de la identidad de la criatura. Era alguna especie de mono o simio. Y de cerca, incluso resultaba algo adorable. Fernsby soltó una risa. «Bonobo», dijo sonriente. «Probablemente juvenil por el tamaño». Estiré la mano para acariciarlo, pero Arno protestó. Por primera vez desde que el señor Adebayo nos había dejado, Arno se movió, se giró y me miró fijamente a los ojos. «No lo toques. Son criaturas desagradables y feroces. Será mejor que lo dejes en paz», me advirtió mientras se remangaba la manga y mostraba una gruesa cicatriz que le atravesaba el antebrazo. «No querrás perder un brazo, ¿verdad?». Aunque sentía que estaba exagerando un poco el peligro, retiré mi mano y me alejé un paso del simio, que a simple vista parecía inofensivo. Durante un momento, los tres nos quedamos parados en el rápidamente desvaneciente sol de la tarde, observando con curiosidad a la manada de simios. El doctor Fernsby los contemplaba fascinado mientras saltaban y jugaban entre sí. Había tratado a un par de primates en la clínica de Oxford, pero verlos prosperar en su hábitat natural parecía devolverle un asombro infantil que quizá había olvidado que tenía. De pronto, uno de los simios se detuvo en seco y ladeó la cabeza. Sus grandes ojos oscuros se abrieron de par en par y empezó a gritar descontroladamente. Al poco, los demás lo imitaron. A simple vista, parecían haberse vuelto locos. Algo los había asustado. Los primates se dispersaron entre los árboles y tan repentinamente como habían aparecido, ya no estaban. Al mismo tiempo, una bandada de aves exóticas graznó y comenzó a batir las alas con furia, elevándose sobre el dosel y huyendo de la selva. Ellas también parecían escapar de algo. Un oleaje de temor me recorrió el cuerpo. El aire se sentía más espeso
y la atmósfera había adquirido un tono más siniestro. Detrás de mí, escuché a Arno maldecir en voz baja. Luego lo hizo más fuerte. «¿Qué pasa?», preguntó el doctor Fernsby, pero no recibió respuesta. Arno tomó su rifle y comenzó a escanear frenéticamente el suelo de la selva bajo nosotros. «No, no, no, no», soltó apresurado. Le puse una mano en el hombro y le pregunté cuál era el problema. Pero nuevamente no prestó atención. «Maldita sea, Arno, dinos qué ocurre», le grité, ya bastante irritado en ese punto. «La carne», respondió al fin. Confundido le pregunté, «¿La carne? ¿De qué hablas?» «La carne de elefante, el cebo que colocamos», explicó. «¿Y qué pasa con ella?», preguntó preocupado Fernsby. «Pues mírenla, demonios, ya no está». La noche cayó rápidamente sobre la jungla y un espeso manto de oscuridad cubrió el claro que habíamos estado vigilando. La única luz provenía de los débiles rayos de luna que lograban filtrarse de vez en cuando entre las densas nubes negras del cielo. Durante los últimos 20 minutos, Arno había estado forcejeando con una de las radios de campaña que llevaba, intentando contactar a los 2 mercenarios dormidos allá abajo, pero fue en vano. Incluso si estaban despiertos, dudaba que lográramos hacer funcionar la radio para comunicarnos con ellos. Cada vez que Arno intentaba transmitir, solo se escuchaba estática al otro lado. En un momento incluso cambió de canal para intentar comunicarse con el señor Adebayo, pero la señal no parecía lo suficientemente fuerte. No recibió más que interferencia. «¿Quizás se deba a esas nubes?», teorizó el doctor Fernsby, señalando las oscuras nubes de tormenta que se acercaban más con cada minuto. «Puedo bajar si quieren, despertarlos», me ofrecí, pero Arno protestó, diciendo que no valía la pena el riesgo. «¡Hey!», gritó Arno de pronto, rompiendo el silencio calmado de la selva. Agitó los brazos arriba y abajo y volvió a gritar. Fernsby lo mandó callar e intentó hacerlo entrar en razón. «Lo estás espantando, deja eso», le advirtió. Abajo hubo movimiento en las 2 hamacas. Había funcionado. «Cállate», dijo de nuevo Fernsby. «Lo estás asustando. ¡El animal! ¡Lo estás asustando!». Arno se detuvo en cuanto notó que los 2 mercenarios ya estaban despiertos y había logrado llamar su atención. Giró la cabeza hacia el doctor. «O atrayéndolo», respondió. Los hombres con camisetas sin mangas corrieron de inmediato hacia sus radios, pero lo único que se escuchaba era el crepitar de estática. Con un gesto exagerado, Arno señaló el lugar donde antes estaba el cebo. Los hombres voltearon y también notaron que había desaparecido. Uno levantó la mano para hacernos un pulgar arriba, mientras que el otro caminó hacia la parte trasera del camión y empezó a abrir los cerrojos del contenedor. «¿Qué están haciendo?», preguntó Fernsby a Arno, quien simplemente respondió. «Supongo que el plan B». La gran puerta metálica de la jaula se abrió de golpe y el otro hombre se acercó para ayudar. Cada uno tomó una gruesa cadena y comenzó a tirar, arrastrando lo que estuviera atado dentro de la jaula. Mientras tanto, noté 3 gotas grandes de agua salpicando sobre la barandilla frente a mí, seguidas de un fuerte retumbar y 2 gotas más. Abajo, un gruñido profundo resonó cuando los hombres arrastraron fuera del contenedor lo que fuese que estaba dentro, llevándolo al claro de la selva.
Atado a las cadenas, avanzaba una enorme figura oscura en 4 patas. Sin duda, debían haberle administrado algún tipo de anestesia, de lo contrario el animal podría haberse liberado fácilmente. En su lugar, avanzaba lento, sin ritmo, como si pudiera desplomarse en cualquier momento. Una vez que lo llevaron hasta el centro del claro, cada hombre tomó su cadena y la aseguró al suelo en lados opuestos, inmovilizando al animal. Un rayo de luna atravesó las densas nubes y pudimos ver a la criatura con claridad. El pobre animal era un enorme gorila espalda plateada, grotescamente encadenado en el suelo de la selva. Estaban usándolo como cebo. Cebo vivo. Vi que el doctor Fernsby estaba furioso. Se giró hacia Arno y le gritó con rabia, pero Arno se deslindó. Tampoco sabía en qué consistía el plan B. Aunque no era directamente responsable, pude ver en sus ojos que no sentía ningún remordimiento por el pobre simio. Probablemente había cazado cosas peores. Hecho cosas peores. El golpeteo lento de las gotas sobre el techo triangular del puesto de observación comenzó a intensificarse y arroyos de agua corrían por sus esquinas. La lluvia, combinada con la oscuridad impenetrable de la jungla, hacía difícil distinguir lo que ocurría en el claro. Del gorila surgía un lamento fuerte, y cuando los 2 hombres regresaron al camión, el animal dejó escapar un quejido débil. Era desgarrador, pero no podía hacer nada. No desde aquí arriba, no con esos hombres, y no bajo esa lluvia. Los mercenarios se subieron a los asientos delanteros del camión para refugiarse del aguacero. ¿Puedes ver algo?, le pregunté a Fernsby, quien respondió con un rotundo no. La tormenta arreció, y mirar a través de la muralla de lluvia torrencial resultó imposible. Aparte del estruendo de la lluvia, lo único audible en la selva eran los lamentos del simio encadenado. «Visores nocturnos, compartimento inferior», dijo Arno, arrojándome una bolsa de lona húmeda. «Dame un par también». La selva se iluminó con un resplandor verde fosforescente cuando me coloqué las gafas. Un zumbido electrónico emanaba del dispositivo. Aunque la lluvia seguía dificultando la visión, ahora podía observar todo el claro. Vi al gorila, sentado en el barro húmedo, tirando de sus cadenas, intentando liberarse. Se lamentaba bajo la lluvia. Entonces un hedor familiar me invadió las fosas nasales. El olor a descomposición, el mismo que unas horas antes había contaminado el aire fresco de la selva. Reconocí el aroma de la carne de elefante en descomposición. Pero era imposible. Había desaparecido hacía rato. Sin embargo, ahí estaba de nuevo, y olía más fuerte que antes. Giré la cabeza de un lado a otro, escaneando cada árbol y arbusto alrededor del claro. No había señales de vida, ni del origen del olor. Un retumbo profundo recorrió la selva, seguido rápidamente por un relámpago. Con las gafas de visión nocturna, el destello fue casi cegador. Me froté los ojos y volví a colocarlas, continuando la vigilancia bajo el dosel. Apenas perceptiblemente, el puesto tembló. Al principio no le di importancia, hasta que volvió a sacudirse, más fuerte esta vez.
Pregunté a Fernsby y a Arno si también lo habían sentido, pero lo atribuyeron al viento. Satisfecho con la explicación, regresé a la vigilancia, hasta que la base del puesto volvió a estremecerse con una vibración poderosa. Un leve estruendo resonó, seguido de un nuevo vaivén de la estructura. Eso no sonó como un trueno, susurré al doctor. Los lamentos del gorila llenaban mis oídos y enfoqué mi mirada en el pobre primate. Parecía alarmado. El gorila tiraba con desesperación de sus cadenas. Las gafas zumbaron al ajustar el enfoque sobre el animal. El simio miraba fijamente hacia atrás, por encima del hombro, y luego levantó la vista hacia la pared de densa vegetación verde. ¿Viste eso?, me preguntó Arno, dándome un golpecito en el hombro. Ajusté mis gafas de visión nocturna y miré en la dirección que me señalaba. Al borde de la selva, ligeramente a la izquierda detrás del gorila, la línea de árboles se agitaba con una rapidez antinatural en comparación con el resto de la vegetación. Altas palmeras y grandes arbustos eran empujados de un lado a otro, y la densa maleza crujía con estruendosos chasquidos, como si 1000 ramas se rompieran al mismo tiempo. Algo enorme se estaba moviendo entre la maleza. Jesús, ¿qué demonios es eso?, le pregunté a Arno, pero él no respondió. En silencio, amartilló su rifle y me indicó que hiciera lo mismo. Aún con el ensordecedor golpeteo de la lluvia, jalé el cerrojo de mi arma lo más despacio y silenciosamente posible. Al darse cuenta de la conmoción, el doctor Fernsby preguntó qué estaba ocurriendo, pero fue rápidamente callado por el cazador, que estaba concentrado. Un nuevo retumbo se escuchó y la plataforma volvió a sacudirse con fuerza. Luego otro y otro más. Fuera lo que fuese, se acercaba. Con cada vibración, grandes ondas se formaban en los charcos de lodo allá abajo, mientras el gorila encadenado, desesperado y lleno de adrenalina, forcejeaba inútilmente contra sus ataduras. «¿Qué está pasando? Por favor, díganme algo», exigió Fernsby con frustración. «Por última vez, cállese», le siseó Arno con furia. El crujido de una rama partiéndose en dos se alzó por encima del estrépito de la lluvia torrencial, y a través del aguacero logré distinguir una enorme sombra emergiendo lentamente de la vegetación, a unos 7 metros detrás del gorila. Ajusté el zoom de mis gafas para obtener una mejor vista de la silueta. Creo que Arno hizo lo mismo, pues escuché el zumbido bajo de su dispositivo. Allí, en lo alto de la línea de árboles, justo detrás del gorila, un enorme hocico escamoso emergía entre las hojas. Unas fauces cerradas, repletas de dientes afilados, se extendían desde aquella boca. Se parecía al hocico de un cocodrilo, aunque era mucho más redondeado y ancho en su forma. El resto de la cabeza seguía oculta tras el espeso follaje, lo que hacía imposible ver bien al resto de la criatura. En el verde fosforescente de las gafas podía observar cómo salía vapor de sus fosas nasales cada vez que exhalaba. «Doctor, tiene que ver esto», le dije, quitándome las gafas y pasándoselas a Fernsby. Se las colocó y buscó en la oscuridad hasta que de pronto se detuvo en seco y soltó un jadeo. Incluso sin el visor, aún podía distinguir la silueta oscura del hocico asomando entre los árboles,
a poco más de 100 metros de distancia. «Notable», exclamó Fernsby, tratando de enfocar más. «Una nueva especie de megafauna jamás observada por la ciencia. Si tenemos suerte, hasta podremos darle nombre», bromeé, intentando disimular el temblor nervioso en mi voz. Podía ver que el doctor estaba maravillado, pero yo no compartía ese sentimiento. Claro, desde allá no parecía una amenaza inmediata. Pero esa cabeza estaba suspendida a tal altura que probablemente alcanzaría nuestra plataforma si se acercaba. No, lo que yo sentía no era júbilo ante un nuevo descubrimiento. Era puro terror. En menos de un parpadeo, la bestia irrumpió con violencia a través del follaje y cerró sus retorcidas fauces alrededor del torso del pobre gorila. Observé horrorizado cómo alzaba al simio en el aire, sus cadenas rompiéndose de inmediato mientras la criatura lo sacudía brutalmente de un lado a otro. Luego lo lanzó contra el suelo y comenzó a arrancar enormes trozos de carne. Por fortuna, la oscuridad impedía ver todos los detalles sangrientos. Miré hacia Arno, que había levantado su rifle para disparar, pero incluso él estaba paralizado de miedo. Abajo, los nauseabundos sonidos de carne desgarrándose y huesos partiéndose se mezclaban con la tormenta. Aún en sombras, podía distinguir la colosal figura del monstruo. Medía quizás 6 o 7 metros de altura, unos 20 pies para los estadounidenses. Parecía ser principalmente bípedo, aunque de vez en cuando apoyaba sus enormes extremidades delanteras. Una cola larga y gruesa, cubierta de escamas, lo ayudaba a mantener el equilibrio. Cuando terminó de devorar al gorila, levantó su gigantesca cabeza y olfateó el aire. Vapor se escapaba de sus fosas nasales con cada resoplido. A la débil luz de la luna distinguí el brillo húmedo de la sangre alrededor de su boca. ¿Había detectado nuestro olor? La criatura soltó un gruñido profundo y dio un par de pasos hacia nosotros. El suelo temblaba con cada pisada de sus patas traseras. «Dale las gafas», susurró Arno a Fernsby. «Las necesita para apuntar bien». Fernsby me devolvió el visor y me lo puse rápidamente. En tonos verdes nauseabundos pude ver a la monstruosidad con mucho más detalle. Un espeso plumaje, parecido a plumas, cubría su lomo rígido. Mi mirada se centró en su cabeza. Tenía enormes ojos reptilianos, como los de una serpiente, con pequeños salientes cartilaginosos sobre las cuencas, probablemente para protegerse de la luz solar durante el día. «Santo cielo, ¿qué puede querer Adebayo con un engendro así?», murmuró Fernsby. «Poder, supongo», respondió Arno. «Al fin y al cabo, es un señor de la guerra». «Jamás podría controlar algo así», exclamé. «Coincido». Y entonces, para sorpresa de todos, los faros delanteros del camión de carga se encendieron de golpe, iluminando el costado derecho de la bestia. La criatura giró la cabeza y comenzó a caminar hacia el vehículo donde los dos mercenarios esperaban. «No, no, no, apáguenlas, apáguenlas», escuché a Arno susurrar entre dientes, preparando su rifle. Abajo se oían gritos frenéticos en un idioma que no entendía. La bestia bajó su enorme cabeza junto a la puerta de la cabina del camión y usó uno de sus descomunales ojos para asomarse por la ventana.
Los gritos se cortaron de inmediato. La criatura dejó escapar un rugido ensordecedor y en un solo movimiento lanzó la cabeza hacia el vehículo y hundió sus afilados dientes en el metal. Mordió con tal fuerza que arrancó de cuajo el techo de la cabina. Arno y yo levantamos nuestros rifles y disparamos contra el monstruo. Ni siquiera se inmutó. Con las gafas de visión nocturna, pude ver a los dos hombres encogidos en sus asientos. Uno de ellos logró soltarse el cinturón de seguridad y salió por el lado opuesto a donde estaba la criatura. El otro forcejeaba con el broche, incapaz de liberarse. El animal ladeó la cabeza con curiosidad, enfocando su mirada en el mercenario atrapado. Recargué el rifle y volví a disparar. El impacto no tuvo ningún efecto. La bestia se abalanzó sobre el camión. El mercenario soltó un grito aterrador mientras el monstruo lo arrancaba de su asiento y lo alzaba en el aire. El grito cesó de golpe cuando la criatura echó hacia atrás la cabeza y lo tragó entero de un bocado. Un grito fuerte resonó desde el otro lado de la bestia. El segundo hombre se encontraba en medio del claro de la selva. «¡Mokelem Bembe! ¡Mokelem Bembe!», gritó, levantando su rifle de asalto y apuntando. Antes de que pudiera disparar, el monstruo lo atrapó con una de sus patas delanteras y lo levantó por los aires. Arno disparó de nuevo. Un destello brillante iluminó al hombre, acompañado de un chasquido eléctrico. La criatura aflojó su agarre y el mercenario cayó de cara al barro húmedo. Había usado su porra eléctrica para liberarse. El hombre comenzó a arrastrarse por el suelo en un desesperado intento de escapar. Pero el enorme reptil lo alcanzó en segundos. Colocó una de sus patas traseras sobre la espalda del hombre, aplastándolo por completo y dejando tras de sí una huella sangrienta de 3 garras. Después se agachó para devorar lo que quedaba del desafortunado. Al unísono, Arno y yo volvimos a disparar. Esta vez, la criatura se estremeció y giró su cabeza hacia nuestra posición en la plataforma. Rugió de dolor y comenzó a avanzar hacia nosotros. Me preparaba para un nuevo disparo cuando mi rifle se atascó. Lo incliné de lado y vi una vaina vacía atorada entre la recámara y el cerrojo, asomando apenas. Presa del pánico, miré a Arno con la esperanza de que supiera cómo arreglarlo. «¡Jala el cerrojo, maldita sea!», gritó él. Lo intenté, pero no cedía. Sentía el suelo temblar bajo mí. La bestia ya estaba a pocos metros. En un arrebato de pánico solté el rifle justo cuando las poderosas fauces del animal mordieron la plataforma. La sacudió violentamente de un lado a otro, intentando arrancarla de cuajo. Caí de espaldas, golpeando mi costado contra el suelo. Mis gafas de visión nocturna se desprendieron de mi cabeza y cayeron, deslizándose hacia la espesura oscura de abajo. La bestia soltó la plataforma y comenzó a rodearla, gruñendo y bufando, como tratando de averiguar cómo alcanzarnos. De pronto se detuvo a nuestra derecha. De alguna manera, había identificado los cables de soporte que mantenían suspendida la estructura. Con un siseo, desgarró los tensores metálicos con sus garras hasta que finalmente uno de ellos se partió, emitiendo un sonido agudo y metálico que me llenó de pavor.
¡Agárrense de algo!, gritó Fernsby con todas sus fuerzas, justo cuando la plataforma perdió el equilibrio y se inclinó hacia un costado. Me aferré al barandal metálico y me preparé para la caída. Pero nunca llegó. No chocamos contra el suelo. La plataforma quedó suspendida en un ángulo de 60 grados, sostenida apenas por uno de los cables restantes. Bolsas, cajas y cajones se deslizaron por el suelo mojado, precipitándose hacia la jungla. Abajo, la criatura rugió con tal intensidad que sonaba como un coro de sillas oxidadas arrastrándose sobre cemento. Miré alrededor y vi que el Dr. Fernsby se aferraba con todas sus fuerzas a uno de los barandales del lado opuesto de la plataforma, pero no había señales de Arno, el cazador. Abajo, las fauces abiertas del animal chasqueaban intentando atrapar mis piernas. Estaba apenas fuera de su alcance. Entonces, para mi horror, el barandal comenzó a doblarse. Y doblarse. Hasta que finalmente se rompió, lanzándome a una caída que pareció eterna. Aterricé en el lodo húmedo del suelo de la selva con un golpe sordo. Vi a mi colega tirado junto a mí, inmóvil y cubierto de tierra. Aún no había rastro de Arno. Me puse de pie lo más rápido que pude y corrí a ayudar a Fernsby cuando una gran sombra se proyectó ominosa sobre el suelo. Me limpié el barro y el agua de los ojos y ahí estaba. La bestia nos observaba desde una corta distancia. Inclinó la cabeza y pude ver sus músculos tensarse, listos para lanzarse hacia nosotros. De pronto, un grito resonó en el aire. Era Arno, que se había plantado en medio del claro con el rifle en las manos. Agitaba un brazo y seguía gritando. Había logrado llamar la atención de la criatura, que giró hacia él. Mis oídos retumbaron cuando disparó. Ya no estaba usando dardos tranquilizantes. El monstruo soltó un rugido agonizante y empezó a correr en su dirección. Aprovechando la oportunidad, levanté a Fernsby y corrimos hacia el Humvee estacionado al lado del destrozado camión de carga. Tuvimos suerte. Las llaves seguían en el encendido. Pisé a fondo el acelerador y las llantas giraron en falso, lanzando barro por todas partes, hasta que el vehículo finalmente avanzó. A través del parabrisas vi a la enorme bestia en medio del claro, iluminada parcialmente por los faros. En su boca colgaba Arno de su brazo izquierdo, retorciéndose de dolor. Un grueso chorro de sangre bajaba por su extremidad, tiñendo todo su cuerpo de un rojo enfermizo. El animal mordió con fuerza y Arno cayó al suelo. Se sujetó el muñón sangrante y gritó de dolor. La cabeza del monstruo descendió como un martillo y el grito cesó al instante. Giré el vehículo y tomé el camino de tierra por el que habíamos llegado. Palmas y lianas pasaban a toda velocidad mientras mantenía el pie a fondo en el pedal. Sentía el suelo vibrar detrás de nosotros y en el retrovisor vi a la bestia persiguiéndonos. Avanzaba con pasos largos y potentes, corriendo ágilmente sobre sus patas traseras. Me recordó a un ave terrestre gigante, como un avestruz o un emú. El carnívoro empezó a alcanzarnos, cubriendo enormes distancias con cada zancada. Pero, de pronto, se detuvo. Se quedó de pie en medio del camino. ¿Había decidido rendirse? ¿Así, sin más?
En el espejo retrovisor lo vi encogerse poco a poco, hasta que dejó escapar un último rugido atronador y desapareció entre la espesa jungla a un lado del camino. Los limpiaparabrisas luchaban por apartar la lluvia incesante que golpeaba el vidrio del Humvee mientras yo seguía conduciendo a toda velocidad por la vía embarrada. Al tomar una curva cerrada, mi vista se posó en un jeep volcado en una zanja. Le faltaban las llantas, las luces traseras parpadeaban en rojo y profundas marcas de garras recorrían todo su costado. Como íbamos tan rápido, no tuve oportunidad de examinarlo con detalle, pero al pasar juraría haber visto un saco blanco, salpicado de manchas rojas, colgando de la rama de un árbol cercano. No tardamos más de 2 días en salir del país y volar de regreso a Inglaterra. Ni siquiera intentamos reportar lo sucedido a las autoridades locales en el Congo. Sabíamos que no nos creerían y mucho menos queríamos meternos en problemas. Empacamos nuestras cosas y nos fuimos en el primer avión disponible. El Dr. Fernsby todavía sigue un poco afectado por el traumático incidente, pero en general está bien. Todo esto ocurrió hace ya algunos años, pero sentí que era importante compartir lo que nos sucedió aquel fatídico día en las húmedas selvas de la cuenca del Congo. Últimamente he visto artículos en línea sobre descubrimientos de pueblos arrasados en el campo congoleño. Los pocos sobrevivientes culpan del desastre a una entidad que llaman Mokele Mbembe. Cuando lo leí por primera vez, sentí que ya había escuchado ese nombre antes. Y un escalofrío me recorrió la espalda al recordar las últimas palabras del valiente mercenario. En sus momentos finales, él también llamó a la bestia Mokele Mbembe. He investigado un poco y he encontrado que se describe a Mokele Mbembe como un gran animal cuadrúpedo o espíritu acuático que habita lagos y ríos. Se dice que Mokele Mbembe es un reptil herbívoro con un cuello largo, similar al de un dinosaurio saurópodo. Algunas personas creen que Mokele Mbembe es la prueba viviente de que los dinosaurios del período Mesozoico sobrevivieron hasta el mundo moderno, cuando se pensaba que se habían extinguido hace unos 65 millones de años. Sin embargo, la descripción de Mokele Mbembe no coincide con la bestia que encontré aquella noche hace muchos años. La criatura que vi ciertamente no tenía un cuello anormalmente largo y definitivamente no era herbívora. Esto plantea la pregunta: ¿habrá más de ellos allá afuera? ¿Diferentes especies? ¿Existe un ecosistema desconocido prosperando en los rincones más profundos de la cuenca del Congo, esperando a ser descubierto? Según el gobierno congoleño, alrededor del 80% de la jungla en la parte noreste del país sigue sin explorarse. ¿Quién sabe qué misterios quedan por revelar?